Pasado el Renacimiento y la consolidación del Estado-nación, Europa se encuentra en proceso de consolidación como una de las regiones más influyentes en términos políticos, culturales, pero sobre todo comerciales y de dominación territorial a nivel mundial. La dominación de los territorios de América implicó para el continente un boom económico y un reajuste político en términos de nuevos juegos de poder y alianzas. Esta bonanza después se reflejará en el impulso que permitió la revolución industrial y con ello la consolidación de la burguesía como una clase pujante con exigencias de participación y poder que desembocaría en el surgimiento del movimiento de la Ilustración. Todos estos eventos dieron lugar a un proceso de aceleración que cambió en poco tiempo la fisonomía europea en todos los terrenos. A continuación, ahondaremos un poco más en los cambios más importantes a partir de la Revolución Industrial en el área de la producción y su impacto en la política, en la sociedad y en la economía. Los cambios más importantes en la producción. De la vida en pequeños talleres artesanales a fábricas e interacciones con máquinas. El más claro y más significativo cambio fue que al haberse creado nuevas fábricas, estas requirieron mano de obra en cantidades importantes, favoreciendo la migración del campo a la ciudad e incorporando a cientos de personas al trabajo, quienes comenzaron una interacción con máquinas. En el campo de la producción manufacturera, el marco productivo de la revolución industrial fue el sistema fabril, que representó el estado final de un proceso que requirió sumar el mayor grado de concentración. El impulso decidido a la mecanización del proceso productivo, la introducción de los nuevos avances de la tecnología y la utilización de las nuevas fuentes de energía puestas al servicio de la industria. Con esos requisitos, el sistema fabril se implantó solamente en algunos ramos del sector industrial, principalmente en la metalurgia y el textil, y especialmente en este último caso en el algodón, que fue la punta de lanza de la revolución industrial, al reunir todos los requisitos necesarios para su expansión, entre ellos, ser una fibra nueva implantada al margen de las corporaciones, ser objeto de una demanda masiva por su ligereza y su capacidad de respuesta a los gustos del consumidor, ser una fibra susceptible de una fácil adaptación al proceso de mecanización, que iniciado en el tejido con la invención de la lanzadera volante, se continuaría con las sucesivas máquinas para aumentar el ritmo de hilado y culminaría con la invención del telar mecánico. A su lado, la metalurgia del hierro y la siderurgia se beneficiaron de los métodos para el aprovechamiento de la hulla, de la incorporación de la máquina de vapor y de los nuevos procedimientos de laminado y pudelado para iniciar una escalada que se proseguiría en la centuria siguiente. Así, el algodón y el hierro protagonizaban el paso desde una época de recursos escasos, presidida por el predominio del trabajo, la madera y la energía hidráulica, a otra época de recursos más abundantes, signada por la primacía del capital, el carbón y el vapor. En medio se había producido la revolución industrial. Su impacto en lo político. Se desprendieron los primeros programas en el marco de lo que hoy conocemos como estado de bienestar. El canciller Otto von Bismarck
estableció un seguro médico, un seguro contra accidentes y una pensión jubilatoria para así tratar de pacificar el ambiente y evitar que los planteamientos marxistas tuvieran más espacio entre los trabajadores. Sin embargo, fue en Gran Bretaña donde se realizaron avances más significativos, pues con la industrialización y consecuentemente la migración del campo a la ciudad y la precarización de ciertos sectores de la población, se promulgó la Ley de los Pobres, con el objetivo de ofrecer alimento y cobijo a los más desfavorecidos. Años después, se establecieron las leyes fabriles, cuyo objetivo era la regularización total del trabajo en las fábricas. Además, derivado de la creciente necesidad de regulación de las nuevas condiciones socioeconómicas, se establecieron regulaciones referentes a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Aunado a lo anterior, surgió la socialdemocracia, que surgió en pleno auge de la revolución industrial y a la par del establecimiento de los primeros derechos laborales. La socialdemocracia es una vertiente intermedia entre el socialismo y el capitalismo, es decir, propone una economía con participación estatal, pero sin olvidar los procesos democráticos y de libertad. La burguesía se fue afianzando como un sector con gran importancia, no solo por su probada capacidad económica, sino por su influencia en el pensamiento y las artes. Poco a poco, los hijos de los burgueses fueron accediendo a la educación universitaria y a espacios de reflexión en torno al orden político y social que los hizo reclamar cada vez más participación política. El movimiento de Ilustración, o el llamado Siglo de las Luces, surgió principalmente en Francia y se extendió por todo el continente europeo. Los intelectuales ilustrados hacían una severa crítica a la sociedad, pero sobre todo a las formas de gobierno absolutistas en donde el rey concentraba todo el poder político, la capacidad legislativa y la ordenación económica. La frase "el Estado soy yo" de Luis XIV de Francia da cuenta del nivel de concentración de poder que poseían los soberanos en aquel tiempo y de los despóticos que podrían llegar a ser. Publicaciones como la Enciclopedia de Denis Diderot, El espíritu de las leyes de Montesquieu o el contrato social de Rousseau darían cuenta de nuevas ideas y planteamientos de organización política y social enfocadas al liberalismo tanto político como económico. Su impacto en la sociedad. La revolución industrial trajo consigo cambios radicales en la manera en que se organizaban las sociedades europeas, porque trasladaba a una gran cantidad de personas de la vida rural a las zonas urbanas, de la vida en pequeños talleres artesanales a fábricas e interacciones con máquinas. Con ello se apuntalaron las ciudades como grandes puntos de concentración de población, con lo que pudo empezarse a hablar de modernidad. Una mención aparte merecen los cambios a nivel social. Las nuevas formas de producción consolidaron la posición de la burguesía como clase dominante e influyente dentro de la dinámica social europea. Por primera vez en la historia europea se evidenció de manera tajante las diferencias entre quienes eran propietarios de los medios de producción y quienes solo contaban con su fuerza de trabajo para subsistir. En cuanto a lo social, las vertientes de cambio también fueron muy aceleradas. Los escritos de Bentham y Stuart Mill pusieron sobre la mesa elementos relacionados con la libertad para hacer y subsistir
y la felicidad como claves para el buen desarrollo de las sociedades. Basados en varios planteamientos de los filósofos ilustrados y en el marco de la Revolución Francesa, se promulgaron la primera Declaración de Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue proclamada en 1789 por la Asamblea General Francesa. En ella se estableció una serie de derechos naturales a todos los individuos en cuanto a la vida, la libertad en todas sus expresiones y el derecho a la propiedad privada. Este documento sentó las bases para nuevos ordenamientos sociales que definieron como inalienables la libertad y la igualdad entre individuos, lo cual también tendría consecuencias respecto a la idea de monarquía y su relación con los súbditos. Esta libertad de pensamiento y de organización también se trasladó al campo de lo religioso. El pensamiento ilustrado no menciona en ningún momento la presencia de Dios en la tierra, solo reconocen que la religión tenía un papel importante como regulador de las conductas humanas, pero no le dan peso en el ámbito político y social. Se puede decir que por primera vez se habló de laicidad y se dejaron los asuntos de fe como parte de la vida privada de las personas. Su impacto en la economía. Finalmente, hay que señalar que uno de los factores que posibilitaron la ruptura del bloqueo de la economía europea fue la ampliación del mercado, tanto interior, es decir, más población con mayor capacidad adquisitiva, como también exterior, es decir, más productos comercializados a mayores distancias. Esta expansión del mercado y de los intercambios generalizó los beneficios de la economía mercantil y constituyó uno de los requisitos para el triunfo de la revolución industrial. Aquí intervinieron la ampliación y el mejoramiento de la red viaria, la navegación por los ríos, la construcción de canales y la modernización de los puertos, así como la multiplicación de los medios de pago, gracias al descubrimiento de los yacimientos de oro brasileños de Minas Gerais y al mantenimiento del flujo de plata mexicana. Para terminar, si la fortaleza del mercado interior tuvo un papel decisivo, hay que decir también que la demanda exterior no dejó de ejercer un vigoroso influjo sobre el desarrollo de los intercambios, hasta tal punto que ha podido considerarse que sin los mercados de la semiperiferia europea del este, entre paréntesis el territorio de la servidumbre, y de la periferia colonial, entre paréntesis sobre todo el territorio americano del sistema esclavista, no hubiera podido abrirse la brecha industrial para la Europa más avanzada del oeste. Puede decirse que los aspectos positivos fueron el crecimiento del Producto Interno Bruto, el desarrollo económico y la definición de Europa como punta del desarrollo capitalista. Conclusión final. La revolución industrial significó muchas cosas para Europa. Se pudo observar un proceso de modernización y el inicio de una época contemporánea, lo que trajo una transformación en la producción, en la economía, en la política y en la sociedad. En la producción se dio lugar a máquinas que realizaban un trabajo en serie. En el área de la economía se generó un desarrollo y se dio el crecimiento del Producto Interno Bruto. En la política se dio la socialdemocracia y los primeros derechos laborales. Y por último, en la sociedad, distintos pensadores tocaron el tema de la libertad y la laicidad. Podemos ver que poco a poco se fueron modificando las dinámicas estatales
y en un proceso constante la sociedad y la burguesía fueron tomando papeles cada vez más influyentes en el accionar de los estados. Ello no pudo haber sucedido sin la consolidación del capitalismo.